Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo, aquí estamos en una nueva sesión del Club de Lectura Asimétrico. Ahí veo ya conectándose a mucha gente, veo a Muriel, veo a Adrián, ya te veo a Idoia, que ya estáis fenomenal, veo a Gloria, veo a Clara Diego, a Med Studio, a Diego LQ, perdón, a TX Arán. Bueno, me alegro muchísimo de veros a todos, a todas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por venir este ratito a disfrutar del club de lectura, hablar de libros, hablar de edición, hablar de arquitectura, hablar de, bueno, de lo que se tercie en realidad. Muchísimas gracias de corazón. Voy también a volver a repetir mi mayor agradecimiento a todos y a todas los que se estáis uniendo desde Latinoamérica, que no sé qué está pasando estos meses, que cada vez sois más, cada vez venís desde más lejos, de Chile, Argentina, México, Colombia. No quiero mencionar a todos los países porque sois de verdad muchísimos y muchísimas los que estáis, bueno, uniéndoos a esta familia del Club Asimétrico, y desde aquí os mandamos un abrazo gigante y os damos las gracias por venir a disfrutar este ratito. Veo mira, Gonzalo Gaff nos saluda desde Uruguay también. Hola, buenas tardes, Gonzalo. Muchísimas gracias por unirte a nosotros y a nosotras. Antes de empezar con la sesión de hoy, ya sabéis que lo hago siempre, que agradezco a nuestros invitados de la sesión anterior. En este caso es uno nada más, Federico Soriano, que estuvo con nosotros hablando de sus textos críticos, el número 13 ya de la colección. Enseguida, por cierto, va a llegar ya el número 14. No voy a hacer aquí mucho spoiler, pero va a llegar muy prontito. Federico, desde aquí, muchísimas gracias por estar con nosotros. Está la sesión colgada para todos y todas aquellas que no pudisteis uniros el otro día, el miércoles pasado. Bueno, pues la tenéis en nuestro canal, como siempre, para que la veáis, para que la disfrutáis cuando podáis, cuando queráis, que, bueno, para eso están, ¿vale? Para eso hacemos este club, que es totalmente para vosotros y para vosotras. Yo creo que podemos introducir ya el tema de hoy, por lo menos, ya que estáis entrando ahora muchos. Veo a Eva Herrera, veo a Ferni del Villar, veo a que nos saluda también la Evia, veo que nos saluda también Diego LQ. Bueno, veo que estáis ahí, Darío Nuk, que se acaba de meter también. Bueno, bienvenidos de verdad a todos y a todas. Y hoy vamos a estar hablando de este libro, Coworking, de la sinergia del espacio colaborativo al selfie del escaparate laboral, de Adrián Alesón. Y vamos a estar, también le va a acompañar, vamos a estar con él y vamos a estar también con Idoia Otegui. Idoia, Adrián, os mando ya directamente la invitación y vamos a por la sesión. Vamos a ver, ¿dónde estáis? Y, Adrián, a ver dónde estás. Hola Idoia, ¿qué Hola, tal? ¿qué ¿Cómo tal? estás? Hola María. Dame un segundo que no encuentro a Adrián, no sé por qué. Adrián, entiendo que estás con la cuenta de Alesón del Villar como ayer. Voy a cruzar los dedos que sea así porque... Eso, ahora sí. Hola Adrián, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vosotros? Muy bien, yo estoy feliz de teneros aquí a los dos, tanto a Idoia, gracias por venir, como a ti, gracias Adrián, a ambos, de verdad, para hacer esta sesión sobre este libro, del que ahora vamos a hablar largo y tendido. Vamos a hablar de coworking, vamos a hablar de coworks, de espacio colaborativo, de redes sociales, de algoritmos, vamos a hablar de un montón de cosas, que lo tenemos ya todo preparado por aquí. Pero si os parece, como os dije ayer, bueno, ayer no, perdona, del lunes, pues os voy a presentar. Yo sé que todo el mundo que está entrando os conoce a los dos, y a quien viene a veros es a vosotros, no a mí, pero a mí me gusta siempre dejar la presentación hecha por si acaso hay algún despistado o despistada por ahí. ¿Vale? ¿Os parece? Muy bien. Genial. Genial, pues venga, voy a empezar con, no sé, con Adrián, porque es el primero que te he escrito aquí. Vamos allá. Hoy estamos con Adrián Alesón, que es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de San Sebastián, magíster en arquitectura por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Desde 2013
ejerces la profesión y participas con la Oficina Soto Arquitectos de Santiago de Chile, colaborando y dirigiendo distintos proyectos a distintas escalas, pues desde desarrollos urbanos hasta edificios de usos mixtos. Además, tu práctica profesional también la desarrollas como fotógrafo de arquitectura, igual ahora nos puedes contar alguna cosita más, y en ese campo, en ese área, pues has impartido docencia y desarrollado proyectos fotográficos en el patrimonio, por ejemplo, colaborando con la Universidad Católica de Chile también. Y en 2019 fundas el estudio de arquitectura y fotografía Alessón del Villar, desde el que, bueno, pues desarrollas tus investigaciones sobre la integración y la degradación de la arquitectura en el territorio. Y además de todo esto, y por supuesto de otras muchas cosas que no digo porque nos extenderíamos mucho, pues por supuesto es el autor de este libro de coworking. Muchas gracias, Adrián, por venir. Por Dios, apaguen los teléfonos. Perdonadme que lo siento, perdón. Y también estamos con Idoia Otegui. Idoia, bienvenida, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, que es arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Madrid. Desde 2008 eres profesora asociada de proyectos arquitectónicos en la Escuela de Alcalá de Henares. Por seguir un orden cronológico, porque Idoia has hecho tantísimas cosas, pero lo cuento en orden más o menos cronológico. En 2005 fundas Flaco Favor, es que es una empresa de diseño inmobiliario, ¿no?, para diseñar muebles. En 2008 creas Use Madrid, o UM con exclamación, que es una plataforma de debate sobre la ciudad de Madrid, donde ponías en contacto o se pone en contacto, ¿no?, a los usuarios con los que toman esas decisiones. Y en 2014 fundas y con exclamación también, que no sé cómo leerlo, y exclamación arquitectura, para iniciar tu trayectoria en solitario, pues después de 15 años codirigiendo PO2 Arquitectos, ¿no? Y en ese momento digamos que empiezas una nueva etapa, aún así, pues que tu trabajo ha sido expuesto y publicado a nivel nacional, a nivel internacional, destacando, por ejemplo, la participación en las Bienales de Venecia del 2002 y del 2006, y pues, bueno, has recibido muchísimos premios, muchas publicaciones también y catálogos sobre tu obra, y en un momento dado, digamos que tu carrera da un giro, ¿no? Que tú, pasas de esa gran escala, de la gran escala del proyecto, a una escala que me encanta esta frase, como la cuentas en tu biografía, digamos que pasas a la escala de la arquitectura en minúscula, ¿no? Minúsculas, en la que buscas pues la excelencia en el detalle, te centras en el reciclaje de espacios, en la cercanía con el cliente, bueno, en el detalle y en la precisión, y sobre todo acercándote desde un punto pues más emocional, y me encanta también esto del buen humor, ¿no? Y con mucho buen humor, que hoy yo creo que vamos también a desarrollarlo, y has desarrollado proyectos, muchos diversos, por ejemplo, el Club 12 o el Club, o varias reformas en Madrid, el estudio para el fotógrafo Chema Amados, o algunos espacios de coworking, que hoy venimos a hablar de este tema, y por eso estás aquí y has prologado este libro con un texto maravilloso, fantástico, que nos encanta, que espero que todos los que estáis ahí detrás compréis el libro, por supuesto, y os lo leáis, tanto el prólogo como el contenido. Sí. Así que yo creo que si queréis podemos empezar ya a hablar de este tema, de este libro. En este caso, Adrián, te voy a lanzar la pregunta que os lanzo a todos los autores ahí, pues para romper el hielo. ¿Qué tenemos en nuestras manos? ¿Qué es este libro de coworking? Cuéntanos un poco. Bueno, es un libro que nace de una investigación académica que estuve todo el año 2019 investigando sobre el fenómeno coworking. Lo que pasa es que es algo que es tan novedoso y tan vivo que al final terminó resultando que gracias a vosotros se terminó expandiendo hacia el teletrabajo. Al final el tema de la llegada de la pandemia fue algo tan intenso que influía tanto en estos fenómenos, como te digo, actuales que estamos viviendo, y por eso que os agradecí de alguna manera el poder continuar con el debate y la conversación, igual que le agradezco a Idoia que
que haya hecho ese prólogo, que la verdad que cuando lo leí nos encantó. Gracias. Pues, pues sí, pues no sé cómo queréis que entremos al tema, no sé, Idoia, yo creo que igual tú quieres hacer aquí también algún comentario como, primero como lectora del libro y luego como prologuista del libro, cuéntanos. Pues mira, a partir de esta charla que teníamos que tener hoy, me he vuelto a releer el libro otra vez y tengo que reconocer que me gusta más, o sea, cada vez que lo leo me gusta más porque también tengo que reconocer que la primera vez que lo leí, pues me pareció un libro un poco provocador, ¿no? Y provocador en el buen sentido de la palabra, ¿no? En el sentido de que te hace Ujú. pensar y que te hace replantearte un poco las cosas de otra manera. Pero yo entré al trapo totalmente como un Miura, que por otro lado es muy propio de mí, o sea que es normal, pero me provocó mucho en muchos sentidos. Primero porque hablaba de mí, o sea, todo el rato estaba hablando de mí, como habla de todos nosotros, de todos los arquitectos, porque habla de ese Ujú. contexto en el que estamos metidos, que tiene que ver con la precariedad laboral en nuestro trabajo, que la hemos tomado como una cosa ya como si fuera normal. Y Ujú. entonces, Ujú. claro, Adrián tiene como ese olfato para descubrir ciertas cosas que cuando estás metido dentro, pues no lo ves. Y por otro lado, hablaba de mí también como diseñadora de espacios de coworking y estaba diciendo algunas sentencias, algunas cosas que dice, ¿no? Como de, pues no son realmente espacios de trabajo, son espacios en los que se aparenta trabajar, son escenografías, cosas que me gustaría hoy, ya que está aquí, preguntarle en vivo y en directo que nos hable más sobre eso, pero que afectaba directamente a la forma de trabajar y que de alguna manera Ujú. veía que es que efectivamente yo estaba cayendo en esa especie de trampa, o sea, yo también estaba diseñando los espacios así, ¿no? Aunque no en todo estoy de acuerdo, pero pues, de alguna manera defendiendo un poco mi trabajo. Y también me veía reflejada en el tema de haber caído también en la trampa, entre comillas, de tener que dedicar parte de un tiempo de mi trabajo a difundir en las redes sociales mi trabajo, mis procesos de trabajo, mi aparente éxito en el trabajo, ¿no? Entonces me Ujú. veía tan Ujú. reflejada que entré muy al trapo y ahora me encanta poder tener esta conversación en directo con Adrián, pues para hacerle algunas preguntas pertinentes y que yo creo que a todo el mundo le pueden interesar. Pues yo creo que si queréis podemos empezar directamente, no sé si con las preguntas o quizá antes de que empieces con las preguntas, Idoia, que yo sé que hay y muchas aquí, que vamos a, no sé si ya si nos va a dar tiempo a la hora, vamos a Ya. tener que hacer otra segunda sesión, pero Adrián, yo por preguntar, lanzar la primera pregunta, si la lanzo yo, voy a preguntarte, ¿qué es un cowork? Antes de arrancar con las preguntas sobre el espacio cowork, te lo Sí. lanzo yo para que nos pongamos todos como de acuerdo en ese concepto y luego sobre eso trabajamos las preguntas. Adrián, adelante, cuéntanos. Mira, todo nace, por así decirlo, de una manera de no entender. Cuando las mejores investigaciones son cuando uno no investiga sobre algo que le gusta, sino algo que le resulta chocante y algo que no entiende y trata de entender qué es lo que está pasando. Entonces, Ujú. lógicamente nosotros en España, después de la crisis que tuvimos, el tema del trabajo fue un tema muy delicado. Entonces, hubo muchos cambios a nivel, decirlo, sociales, eh, Ujú. que terminaban todos condensándose en estos espacios nuevos de coworking. Entonces, sin llegar a entenderlo muy bien, como que me acerqué hacia ellos y la definición que mejor o la más atingente para mi gusto que tiene es una que hizo el director de WeWork, Adam Newman, que es lo que dice es de que el cowork es donde una red social se vuelve una red física de personas, ¿no? Como ese Ujú. lugar donde todos empiezan a colaborar y de alguna manera terminan generando como una organización, un colectivo, pero un colectivo es muy particular porque cada persona trabaja de una manera independiente, como autónomo, como tipo freelance. Sin embargo, Ujú. además se está generando como esa sinergia colaborativa en esos espacios que además tienen como una identidad muy celebratoria, ¿no? Como este mundo
no sé cómo decirlo, este mundo rosa, como por eso me encantaba la idea de la portada, ¿no? Como ese mundo happy o como un poco el tema de la idea del post-trabajo, ¿no? Por Ujú, llamarlo de alguna forma, donde la definición cambió. Partíamos de que el trabajo era algo que era totalmente supeditado a una fábrica y ahora estamos mostrándonos en las redes sociales de una forma como muy amable y donde la idea del like como que lo ha cambiado todo, ¿no? Entonces, ujú, en ese como contexto sociocultural en el que nos movemos, a mí lo que me interesaba no era, o sea, yo partía analizando los espacios del Google, los espacios físicos, ¿no? Como las diferentes salas que hay, y cada una pues me llevaba a determinados grupos sociales, no sé, como los trabajadores o los seguidores en redes sociales o los clientes, ¿no? Como en esos eventos que se suelen realizar. Entonces lo que me interesa es de que es un espacio que termina siendo como un mecanismo dentro de un contexto que es mucho más amplio, ¿no? Que no solamente estamos hablando de muebles y de colores, sino que es un poquitito más amplio y además un poco a mí lo que me interesaba era como hay muchas cosas que como pasamos por delante y lo que me interesaba es como evidenciarlas, ¿no? Como colocar el punto sobre la i de tal forma que decir, existe un lado bueno, pero ojo porque también hay que tener en consideración otros lados que son no tan buenos. Yo no estoy diciendo que no sean malos, sino que hay que tenerlos en cuenta como en consideración, que muchas veces uno los asume cuando realmente es algo que le puede llegar a afectar. Entonces, como ujú, entenderlo de esa forma, como entenderlo como un fenómeno y como un espacio, yo creo que es lo que ayuda un poco como a poder contextualizarlo. ujú. Pues Idoia, si quieres, adelante. Pues nada, sin anestesia. Dale. Pues al hilo un poco de lo que dices, tú mismo te preguntas, nada más empezar, nada más arrancar, te haces una pregunta y yo directamente la misma que tú te has hecho te la hago a ti. Dices, ¿cuáles son las herramientas que proporcionan los espacios de coworking a los emprendedores para evitar la precariedad laboral, ¿no? Que es una especie de hipótesis que tienes de partida, ¿no? Dices que el fenómeno del coworking manipula la precarización laboral a través de la idea de flexibilidad. Claro, exacto. Esa pregunta estaba como hecha de tal forma que me diese paso a la idea de la flexibilidad. Entendía como, no, como los arquitectos la solemos entender como el espacio que suele ser flexible, como entendemos que las cosas se pueden mover y lo que hoy puede estar aquí, mañana puede estar allá, pero entenderlo que de alguna forma o de la otra eso viene después de analizar como la planta libre de escritorios, ¿no? Como el espacio Google siempre se suelen llenar de mesas que de alguna forma están heredadas un poco como de la tipología de la planta del taller de arquitectura, ¿no? Que Ujú, esa forma de trabajar, como están incorporadas más a otras disciplinas que quizás igual no tienen ese trabajo tan grupal que nosotros tanto en la escuela se lleva. Eh, entonces, desde la idea de la flexibilidad, a mí me daba la posibilidad de poder plantear como los espacios de Google terminan siendo, como te digo, como una plataforma donde se pueda llegar a construir el trabajador de una forma que socialmente sea exitosa para mostrar en las redes sociales y también, como te digo, el tema de la flexibilidad económica que estos espacios nos dan, en el sentido de que el crecimiento de tu empresa puede ir proporcional a las necesidades que tú tienes. Hay un momento que tú eres un trabajador independiente, entonces tienes la posibilidad de poder alquilar una mesa con una silla durante unas determinadas horas y además luego tienes una oferta que es gigante, que al final terminas pudiendo tener una oficina que es un poquitito más grande para varias personas o esa posibilidad de esa tarifa inicial también te da la posibilidad de poder tener el acceso a unas zonas comunes, como puede ser un auditorio o salas de reunión, que si tú lo tuvieses que realizar en una oficina de forma tradicional, sería mucho más complejo de poder conseguirlas porque la normal, el 70 al 80% de las personas que sitúan estos espacios son personas que están como
empezando a desarrollar sus propios proyectos. Entonces, la idea de flexibilidad me permitía, como te digo, todas esas posibilidades como punto de partida, como punto de inicio de cada uno de los capítulos. ¿Y crees que entonces este tipo de espacios surge por esa necesidad de los arquitectos, bueno, o de los, no los arquitectos, sino cualquier tipo de freelance, esa necesidad que requiere, sobre todo cuando está empezando, a unirse en un espacio común, surge de ahí o puede surgir también, como dices en algunas partes del libro, por esa cantidad de superficie de metros cuadrados excedente que tienen las grandes empresas que poseen metros cuadrados, ¿no? Ese excedente que hay, que no saben qué hacer con él, que de hecho yo he trabajado para ellos, ¿no? O sea, que les sobran 3 o 4 plantas de un edificio enorme y lo acaban convirtiendo en un espacio de coworking, que es un poco la pregunta de qué fue antes, el huevo o la gallina. O la gallina, sí. Los A mí, a mí, emprendedores... A mí me suena un poco, que es como no sé cómo explicarlo, como la economía de guerra de los espacios, ¿no? Como tienes algo que está totalmente en desuso y necesitas sacar algún tipo de rentabilidad, entonces, bueno, es como, no sé, en la vivienda incluso se podría, cuando, no sé, las viviendas igual de 200 o 250 metros cuadrados, como que las subdividen y las alquilan a gente porque las familias cada vez tienen menos hijos y por lo tanto necesitan menos superficies y ya no tienen como la criada que necesitaba la puerta de acceso independiente, como hemos ido evolucionando, al final tratan de ese uso del espacio, por así decirlo, como el poder una gran cáscara, habilitarla, que además a mí me hace mucha gracia como el tema como de la estética en finish, ¿no? Como esto que en un momento puntual se consigue como una estrategia de proyecto que no tiene o que quizás igual no tiene un gran presupuesto y como eligiendo quizás igual determinados elementos como para poder proporcionar espacios individuales, al final se ha terminado como nos hemos ido acostumbrando y ahora ya estamos en una cafetería y vemos que los cielos de las cafeterías ya no tienen cielo falso y simple y llanamente los pintamos negro y estamos acostumbrados a ver esas cañerías a la vista o los muros que tienen como no tienen unos revestimientos que de alguna forma han como evidenciado o nos han acostumbrado a esos espacios con terminaciones cada vez con un menor ingreso y a su vez también la posibilidad del reuso, ¿no? Como la habilitación de un cowork, si tú lo piensas, es una forma que el día de mañana se pueden eliminar esas mesas y esas sillas y ese espacio que al final es esa grilla estructural, se puede reutilizar. Por eso que a mí me interesa mucho el tema como de la flexibilidad de los lugares, como la grilla económica, ¿no? de las oficinas, donde uno diseña pilares y vigas, versus la flexibilidad de los muebles, ¿no? Y cómo esas dos cosas se acaban interseccionando y generando estos ambientes. Y también una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de los coworks es el tema de los muebles, ¿no? Del mobiliario. Si vamos un poco hacia ahí, como ya no estamos tan acostumbrados a trabajar en una mesa sentados, sino que muchas veces igual tenemos muchas reuniones de trabajo y que la silla ha dado paso como a diversas posiciones y la ergonometría de los espacios ha cambiado mucho, ¿no? Como el poder cogerte una tableta y sentarte en un sofá para poder seguir trabajando o poder continuar luego en un teléfono en otro lugar, como que esos distintos ambientes son los que terminan, como te digo, por confeccionar los espacios y es algo que también como que me interesaba mucho, como la evolución de la tipología de oficina. Sí, es como con muy pocas cosas, con muy pocos elementos conseguir mucho, ¿no? O sea, a través Como yo digo, es la economía de guerra Sí, de los totalmente. espacios. Sí, porque... Y si luego además un punto interesante de la investigación es cuando ya no, cuando ya dejamos de hablar de espacio y empezamos a hablar de tiempo, ¿no? Como los hot desk, que es como se llaman normalmente estas mesas, están o requieren o
toman el nombre prestado, ¿no? de estos espacios como camas calientes, ¿no? Como en Sí. los barcos no había camarines para todas las personas, entonces los marines se turnaban para poder ir durmiendo, entonces cuando el segundo llegaba y cogía la cama del anterior estaba caliente, ¿no? Entonces un poco eso, como las sillitas calientes y entender eso, como los espacios ya, como que es lo mismo que nos pasó en la pandemia, ¿no? Como que todo el mundo ya dejó de pensar la entrada como un espacio que es, por así decirlo, servidor, sino que termina siendo un espacio que es totalmente utilizable como fuese una habitación o un escritorio. Añadiría yo que el diseño también es un diseño en caliente, porque o sea, tienes que hacerlo muy rápido para que esté en la menor cantidad de tiempo posible ese espacio vacío, porque entonces no es rentable. O sea, yo he llegado a empezar a diseñar un espacio mientras se está demoliendo lo que había y me estaban diciendo, demuelo esta pared y yo no lo sé porque no está hecho el proyecto. O sea, que es todo muy, muy rápido. Y luego hay otra cosa como un poco perversa que viene un poco a otra pregunta que te quiero hacer, y es que hay como unos ratios hablando un poco de la economía de guerra también en el diseño, hay unos ratios diferentes en el espacio de trabajo en sí, en los despachos y en los espacios comunes. Ahí hay una mayor cantidad de dinero que se emplea en esos espacios comunes, que son espacios de los que quería hablar un poco contigo, porque a lo largo transversalmente de todo el libro utilizas muchas veces la palabra aparentar, ¿no? Que son esos espacios comunes, y dices cosas como que se confunde la estética del cowork en el fenómeno colaborativo del coworking, y que esto proviene de la búsqueda de arquitecturas específicas para lograr esta acción, potenciando lo cómodo y el bienestar y también una estética de éxito laboral, ¿no? Y esta estética es la que a lo largo de todo el libro pues hablas de una estética que se basa más en aparentar, y hablas de aparentar trabajar, aparentar hacer cosas, aparentar ser feliz, aparentar tener éxito, ¿no? Incluso llegas a hablar en un momento dado, dices, el postureo como ánimo de aparentar se convierte en el motor de toda actividad de producción desarrollada en los coworkings. Claro, mira, es un poco lo que hablábamos con María, que una gran parte muy importante de este trabajo no es el trabajo que se hace en la oficina, sino cómo termina, que es un poco lo que a ti te contabas antes, ¿no? Cómo tu trabajo acabas como exponiéndote en las redes, en el mercado, para tratar de captar clientes, ¿no? Entonces, la importancia de la necesidad de la imagen o de una fotografía, yo creo que se está volviendo vital. Y el problema que tenemos es de que las fotografías, sobre todo las que tienen un carácter más publicitario, no las llegamos a entender como publicidad. Como que yo creo que esa es una de las grandes como impedimentos o por lo menos a mí me pasa, que muchas veces estos influencers suben a las redes una imagen y tú estás viendo una escenografía de una persona normal que tiene un objeto, y sin embargo tú, eh, por así decirlo, no estás entendiendo que es una publicidad. Entonces, esa necesidad de demostrar de alguna forma que es publicidad, yo lo estoy tratando de hacer con las palabras, ¿no? Por eso que el libro muchas veces tiene un tono que no es un tono sentencioso ni crítico ni mucho menos, sino lo que estoy tratando es como de llevar la imagen a una palabra, como de Ujú. a través de unas frases que muchas veces pueden ser sacadas de contexto, pero al menos tienen la misma función que una imagen, tienen como un golpe, que la palabra aparentar para mí era una palabra como puede ser de escenografía, que son formas de hablar que tienen unos matices que son tan importantes. Pues lo que te digo, porque una persona que está delante de un ordenador puede estar haciendo cualquier cosa, puede estar divirtiéndose, puede estar trabajando. ¿Cuántas veces nos ha pasado que estábamos haciendo otra cosa y ha venido alguien y no queremos que nos vean lo que estamos haciendo y hemos cambiado de ventana, ¿no? Pues es un poco eso. Entonces, esta mañana pasaba en Madrid por una calle muy céntrica y por una sede de coworking que nunca la había visto. Pues bueno, pues desde la propia calle estabas viendo esta mesa con los trabajadores, y al final es como un escaparate, ¿me explico? Es una forma de que ellos están ahí metidos dentro de una vitrina y que se tienen que mostrar. Y se tienen que mostrar, ¿por qué? Porque todos, de alguna forma, que es un poco lo que hablábamos en la sesión anterior, ¿no? Que
todos somos freelance. Al final va a llegar un momento que la economía nos está llevando a que cada uno se va a sacar el trabajo desde su propia experiencia y no ya cada vez el tema de trabajar para empresas grandes ya está cada vez más en decadencia. Entonces la necesidad de que al final los compañeros tuyos del cowork no son tanto compañeros, y son más bien socios, ¿no? Son como que temporalmente puedes estar asociado con ellos para un proyecto, y por eso que es importante la idea como del colectivo, donde de alguna forma hay una agrupación que antiguamente eran los sindicatos. Lo que pasa es que esto es como el refundamento a la nueva economía actual de personas que de alguna forma se tratan como de ayudar unos a otros. Claro, ahí los arquitectos tenemos como cierta experiencia porque incluso yo creo que antes de la aparición de los espacios de cowork nosotros ya nos uníamos entre nosotros, o sea, ya no como una oficina convencional con un arquitecto que contrata a otras personas, sino entre varios compañeros que compartimos un mismo espacio para trabajar compartiendo un proyecto o no, pero compartiendo ese espacio entre nosotros. Y a mí me gustaría preguntarte la diferencia que tú ves sobre ese tipo de trabajo en ese tipo de oficinas muy típica de los arquitectos y un arquitecto trabajando en un cowork. ¿Qué diferencia puede haber? Porque dices, en un cowork hay que transmitir una imagen exitosa para captar clientes. Y mi pregunta sería allí, ¿en ese estudio tradicional de los arquitectos no haría falta también transmitir esa imagen exitosa, igual que en el cowork? O sea, esa imagen de apariencia que estamos hablando, no solamente Claro, en el cowork. lo que pasa es que ahí el problema que hay en las oficinas es de que no tienen una exposición pública como tú lo tienes en un espacio de cowork. Es un poco como, si volvemos un poco a la estética que estábamos hablando antes del mobiliario, ¿no? Los laboratorios como de investigación, que además ahora la academia se está volviendo como que ya no necesita profesores, sino necesita investigadores, ¿no? Como todo este cambio de los fríos laboratorios de gente con bata y con gafas, ¿no? Y bajo el flexo a estos lugares que son laboratorios donde el color y las zonas comunes y los espacios como más, no sé cómo decirlo, como con juguetes donde los genios locos están ahí trabajando, como ese paso de esa tipología de espacios son un poco a lo que yo me refiero. Y cuando estamos hablando de una oficina tradicional de arquitectura, yo me lo estoy imaginando como que todo ese grupo no tiene no trabaja, por así decirlo, de una forma individual, sino que muchas veces es un poco lo que te comentaba, ¿no? El cambio de ser asociado o de ser una persona que es un empleado a ser un freelance donde uno está trabajando como para sí mismo. Y eso, uno de los puntos que yo le achaco, como tú bien dices, que los arquitectos ya estábamos acostumbrados antes, se debe a que los arquitectos trabajamos a través de proyectos, como que estamos acostumbrados, ¿no?, a ir encadenando un proyecto con otro y al final uno termina como su vida laboral, que es muy distinto de lo que normalmente se hace, no sé, en una fábrica o en otro tipo de profesiones que son más culturales. Entonces, claro, las profesiones culturales, como te digo, son las que se acaban condensando en este espacio y la necesidad de exposición hacia el exterior, como para tratar de que lleguen los clientes, como te digo, yo creo que es algo como retomando la idea de lo que estábamos hablando antes de aparentar. Y entonces hablas de las escenografías, ¿no? Dices, la representación idealizada de la arquitectura donde el coworking tiene lugar. Y yo te pregunto, ¿es solo una escenografía? Dices, los clientes quieren espacios instagrameables donde se pueden hacer selfies porque aumenta el valor del edificio, que estoy completamente de acuerdo, que quieran eso, es lógico por otro lado, ¿no? Y los arquitectos se han especializado en la producción de una arquitectura de espectáculo, que también explicas, y me parece muy interesante esa parte en la que explicas que esa arquitectura de espectáculo antes era en el exterior de los edificios, en la imagen corporativa de las grandes marcas, y ahora se ha ido al interior, ¿no? O sea, una escenografía en la que el espectáculo en el interior es una escenografía en la que los visitantes sienten una experiencia única. La arquitectura reducida al diseño de espacios fotografiables. Todo espacio en un coworking tiene que ser fotografiable, ¿no?
Sí, yo el gran problema que le empiezo a ver a esto, esto nace todo como de la reflexión de la necesidad de que uno salga a la calle y vea a todo el mundo haciendo fotos, ¿no? Entonces, al final esta idea de que la arquitectura termina siendo como el telón de fondo para sacar una imagen, como para conseguir una foto, es un poco lo que a mí me llama mucho la atención y de hecho analicé como las escenografías del coworking como desde las publicaciones en las redes y al final uno se da cuenta que hay unos patrones que son muy básicos como desde colocar, no sé, como grafitis en las paredes o unas luces donde la gente pueda llegar y sacarse pueda sacarse como la foto contra el muro, porque también hay momentos, como te digo, como de reunión entre trabajadores que lo que interesa es como promocionar los futuros nuevos proyectos y por lo tanto se requiere como de esas imágenes. Y luego, sobre todo, otro tipo de imágenes que, como te digo, que son más las pop o los retratos, donde aparecen más los objetos, ¿no? Que acaban saliendo todos los objetos de diseño, una foto donde se ve mi mano y que estoy dibujando y diseñando el próximo cowork, ¿no? Como esa necesidad de ir publicando una imagen de como ese registro, ¿no? Y la necesidad de ir publicando una imagen de cada día, por así decirlo, como para ir generando un hype en las redes de lo que estoy haciendo, ¿no? Como eso es un poco lo que me llama a mí mucho la atención. Y otro punto del diseño del cowork, que trayendo un poco lo que hablábamos antes de la economía de guerra, trata de los nuevos, de las nuevas metodologías de diseño, ¿no? Como después de analizar esta empresa de WeWork, que es como la mayor multinacional que hubo de espacios de trabajo colectivo, que, bueno, que ahora ha sido un material tan vivo que ahora ya están haciendo una película y están haciendo, hay varios capítulos, o sea que son muy interesantes, ahí se los puedo dejar para que todo el mundo los pueda ver porque la verdad que ha sido realmente un unicornio que de las multinacionales que ha tenido un pinchazo como la burbuja inmobiliaria, bueno, pues algo similar. Y a mí lo que me interesa es de que ellos, por ejemplo, ellos se han, independientemente de que hacen un trabajo de habilitación de espacios, que es un trabajo muy tradicional que de toda la vida se ha hecho, lo que pasa es que ellos están incorporando como las metodologías de las startups que tienen más que ver con la tecnología, ¿no? Entonces, ellos tienen robots ahora que hacen levantamientos de las cáscaras de hormigón donde luego se hacen los espacios y ese levantamiento, esa fotogrametría de espacio en 3D que te puede saber dónde están las temperaturas, al final permite reducir los tiempos de habilitación de los espacios y luego además ellos, al tener tantas sedes, están incorporando sensores, que es algo que uno ya empieza como a pensar algo como muy loco, ¿no? Como decir, ellos están ya agregando sensores y ellos ya se dan cuenta que a determinadas horas y determinados espacios tienen una determinada cantidad de uso de, no sé, de salas de reunión o oficinas comunes. Entonces, a través de analizar todos esos datos, están ya generando las nuevas sedes que ya necesitan ya tienen todo ese aprendizaje, por lo tanto, el producto que ellos están publicitando es totalmente directo al mercado que ellos tienen y por lo tanto, además de hecho, incluso ellos diseñaron un algoritmo que lo que hace es como distribuirte la posición de las mesas en el espacio y por lo tanto, como tú me comentabas, uno como arquitecto ya termina no siendo necesario, ¿no? Como que las propias empresas ya directamente ellos son capaces de llegar y para multinacionales poder coger y como decirlo, como distribuirle su espacio y cada vez pierden menos tiempo, como te digo, en distribuir espacios comunes. O sea, el espacio común tiene un mayor sobrediseño, de tal forma que los espacios donde están las mesas, de todo este aprendizaje que ellos han tenido con la forma del perímetro del espacio, lo pueden conseguir y, como te digo, a través de plugins para como programas tipo Revit, no sé, que con BIM te dan la posibilidad de tener distintas opciones de diseño y tú simple y llanamente lo que has hecho ha sido como introducir el perfil de la habitación y el tamaño de la mesa y el espacio que requiere la silla para poder situarse. Y con
con esas cositas tan simples acaba como pervirtiendo un poquitito como el trabajo del arquitecto. Un poco, mucho. Un Me, poco pa- dice. me parece muy perverso. Asusta un poco, la verdad. O sea, me parece. A ver, lo puedo incluso aceptar a la hora de diseñar pues la máxima eficacia para conseguir el mayor número de escritorios, porque eso es verdad que se intenta conseguir como el mayor número de escritorios en los espacios como cerrados, pero luego hay otro tipo. O sea, es perverso porque para ese tipo de espacios están los algoritmos y para en los tipos de espacios comunes donde quizás sí que se requiere un diseñador, en realidad solo quieren una escenografía para las fotografías, ¿no? Para el selfie. Entonces me parece todo súper perverso y a mí la verdad es que ahí discrepo un poco porque, o sea, me gustaría pensar que, por lo menos en mi parcela, en mi trabajo, pues contribuye de alguna manera no solamente a crear escenografías, sino a crear de verdad espacios donde se es eficaz trabajando, se trabaja a gusto, a la gente le gusta ir a trabajar, te levantas por la mañana con ganas de ir a trabajar porque es un sitio bonito, que es agradable, ahora además es saludable, no solamente agradable. Yo intento que haya ciertos toques de humor, o sea, que sea incluso espacios que sean divertidos, que se fomente el trabajo, ¿no? Y incluso que se fomente, que ahora podemos hablar de eso también, espacios para que pasen cosas. O sea, no, tú dices en algún momento dado, a ver si lo tengo por aquí apuntado. El éxito de un espacio no depende de las características físicas del lugar, sino del capital social que el gestor es capaz de albergar, ¿no? O sea, la persona que gestiona esos espacios, qué capacidad tiene para gestionar ciertos eventos que ocurren en esos espacios. A mí me gustaría pensar que los arquitectos contribuimos con nuestros diseños a fomentar que pasan cosas, ¿no? O sea, el espacio está diseñado para favorecer que ocurran esa gran cantidad de cosas, independientemente de que el gestor sea más bueno o menos bueno y pueda contribuir al éxito del espacio con su gestión, ¿no? Pero los arquitectos, ¿cómo contribuimos también al éxito de ese espacio? ¿Cómo contribuimos también? Yo me quiero pensar que sí, a que son espacios muy agradables para trabajar, ¿no? No, estoy totalmente de acuerdo contigo, como te digo, sí, una cosa no evita la otra. Esto es un poco como entender como la doble cara de la moneda, ¿no? Como no dejo de ser arquitecto y no dejo de querer ir a esos lugares, pero por lo menos hay que entenderlos, ¿no? Que tienen un recorrido que es mucho mayor que lo que estamos viendo en las redes. Y lo que tú me estás comentando, eso fue una reflexión que salió en base de un caso, que es un caso muy específico, pero que a mí me hizo mucho ruido porque en Santiago de Chile, yo estuve haciendo un levantamiento visitando muchos centros y se dio el caso de que hubo uno que fue y estaba como muy bien rehabilitado, todo muy bien cuidado, pero sin embargo, cuando me lo enseñaron, estaba totalmente vacío. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo voy a ir a un lugar donde voy a participar y voy a colaborar si no tengo colaboradores? ¿No? ¿Cómo voy a encontrar más clientes si está vacío? Y lo curioso fue que ese mismo día, en esa misma calle, a escasos, nada, 200 metros, tú llegabas a un cowork que estaba en construcción, no tenía cubierta, y sin embargo había mucha gente. No te estoy hablando de mucha, había muchísima gente. Y de hecho, como te digo, incluso hasta por la noche hubo un concierto y llegó muchísima gente. Entonces, claro, ahí es donde uno se pone a pensar y dice, bueno, pero es que realmente si yo voy al cowork porque necesito trabajar con gente, porque me están vendiendo la idea de esa economía colaborativa, ¿no? Esa sinergia, y no tengo con quién colaborar y resulta que otra persona que está al frente está haciendo uso de un espacio que igual es que no está tan bien habilitado, pero sin embargo tiene un mayor aprovechamiento del lugar. A mí lo que me interesaba era como a través de los eventos culturales, cómo terminaban por ser esos espacios como condensadores sociales, ¿no? Como a través del evento se acababan por traer, porque tenemos como el tema de estar el trabajador, está el cliente, pero también el tema del seguidor también es importante, ¿no? Como esa gente que está fuera del cowork acaba llegando de alguna forma y también fue muy interesante el tema de los eventos, pues, sobre todo para el capítulo del teletrabajo y de la pandemia, por el tema
un poco lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Como esa sobreproducción de eventos online que hubo en streaming porque todo el mundo estábamos en nuestra casa y necesitábamos como hacer algo. Entonces, como que es algo que como te digo, que no, una cosa no quita la otra, sino lo que nos importa muchas veces es que con pocas cosas se pueden conseguir muchas. Entonces, el tema de la idea de que haya un gestor que pueda estar promoviendo la llegada de clientes para que el freelance pueda tener un mercado donde poder mostrar su trabajo, eso es algo como muy importante, sobre todo en el fenómeno coworking. Claro. No, Yo creo que aquí ocurre una cosa y es que era un poco lo que hablábamos el otro día cuando preparábamos la sesión, ¿no? Que yo creo que este tema, hablar de esto que está tan vivo y sí, además dos personas, tú y Doya, que has generado esos espacios como arquitecta, ¿no? Como diseñadora de esos espacios y tú, Adrián, que los has estudiado en su hábitat, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, que los has visto funcionar y los miras desde una perspectiva más, como diría yo, más de doctor, ¿no? Por así decirlo, de qué está pasando aquí, ¿no? Aquí, oye, no me quedo solo con lo tal. Claro, al combinar estas dos claro. cuestiones, pues claro, lógicamente hay cosas pues en las que sí se coincide y hay otras cosas que quizá no estaban detrás en un primer momento del diseño o del pensamiento y resulta que terminan funcionando de otra manera, ¿no? De hecho, ¿Qué opináis de yo, esto? uno de mis trabajos que he hecho últimamente ha sido arreglar un espacio que no funcionaba. O sea, arreglar un espacio que Ujú, por alguna razón nadie quería alquilar espacios ahí, estaba vacío, ¿no? Y la ujú. conclusión que sacaron, o por lo menos lo que me dijeron a mí, no era que había que sustituir al gestor del espacio, sino que había que arreglar los espacios porque no se adecuaban a la gente y directamente era así, o sea, que eran espacios que no gustaban, no habían captado Ujú, como el interés y entonces y que no eran cómodos, que la gente no se sentía cómoda, que cuando llegaba no tenía, y de verdad esto es verídico, o sea, es el efecto wow, ¿no? Ese es el efecto de llegar a un sitio y decir, wow, qué sitio tan chulo, o sea, necesitas ese efecto en el cliente para que cuando llegue y tenga esa primera impresión, pues ya diga, pues que a mí me apetecería mucho trabajar así. Y cuando eso no pasa, cuando no hay efecto wow, pues hay que arreglar el espacio. Y bueno, afortunadamente, pues me llaman a mí y lo soluciono. O creo que lo soluciono, o por lo menos mejoro con cuatro cosas, o sea, con muebles y con cambiando un poco la distribución, la iluminación, creando espacios más cómodos y que tiene mucho que ver con ahora mismo con el tema que hemos sufrido de alguna manera del confinamiento, que hemos sufrido tener que trabajar en casa y entonces pues yo creo que es una buenísima oportunidad para estos espacios para salir de casa y tener un espacio diferente donde trabajar en el que te sientas como en casa, porque es una de las características que te piden cuando diseñas un espacio, que la gente se sienta como en casa, que se sienta cómodo y luego un beneficio que me parece enorme tanto para las empresas que contratan trabajadores como a los propios trabajadores, que es esa posibilidad de tener como una sede social más pequeña y luego pequeñas oficinas o pequeños coworkings atomizados por toda la ciudad, de manera que los trabajadores puedan ir andando a trabajar, ¿no? Con ese ideal de ciudad de los 15 minutos andando, se pueda llegar a trabajar a cualquier sitio. Entonces, digamos que gracias un poco a esta experiencia forzada que hemos tenido el confinamiento, yo creo que el espacio de cowork se puede reinventar para acoger a este tipo de trabajadores cerca de su casa. Claro, aparte que, bueno, en este capítulo que estás hablando del teletrabajo del tercer lugar, como yo le llamo, Sí, eh, me parece que es muy interesante por el tema pandemia, ¿no? Como qué va a pasar, ¿no? Todo el mundo, bueno, ¿y qué va a pasar con estos espacios después de la crisis, ¿no? De la pandemia. Yo tengo un posicionamiento que, claro, que de alguna forma o de la otra los coworks viven de la crisis, porque nacieron gracias a la crisis, ¿no? Como reciclan una especie de producto y por lo tanto la crisis está en su ADN y yo creo que ahora más que nunca es cuando más se van a utilizar y además es por las herramientas que tienen, ¿no? Y por esa constante transformación que son lugares que son muchas veces de paso, entonces yo creo que es algo que además se están acercando cada vez más hacia los barrios residenciales y por lo tanto
el tener una sede, por así decirlo, de tu oficina cerca de casa sin tener que ir al centro de la ciudad, yo creo que es algo que da unas posibilidades que son muy grandes. Y posibilidades de Sí. diseño. De tercer Claro, porque espacio. una de las cosas de las que hablábamos precisamente con Adrián antes de empezar, ¿no? Incluso hasta volcar el libro, ¿te acuerdas, Adrián? ¿No? Era precisamente esa pregunta que acabamos de hacer, ¿no? ¿Qué ha pasado con esos coworking que resolvieron un problema en su momento, o digamos, se pusieron se propusieron, ¿no? Ellos mismos para resolver ese problema, ¿no? De la crisis, las oficinas, no puedo tener un estudio, pues podemos tener ese trabajo, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Porque hay gente que está, por ejemplo, decidiendo quedarse en casa trabajando, por ejemplo, ¿no? Como decisión hasta allá de vida profesional, gente que está decidiendo salir de las ciudades y trabajar no solo en casa, sino ya no en casa en una ciudad, sino salir de la ciudad y llevarse la casa a una vida pues más no sé, voy a decir campestre, ¿no? Hasta gente que está deseando volver a la oficina porque no puede más en casa. Entonces, quiere decir que aquí hay como una sociología, una componente sociológica bestial, ¿no? Que estamos hablando de ello desde el principio de esta conversación y bueno, y lo vimos clarísimamente cuando nos presentaste el trabajo, lógicamente, ¿no? Aquí hay una componente sociocultural bestial, ¿no? Yo creo que la clave está en que nos está pasando ahora, o sea, no es que estemos hablando de un fenómeno que haya ocurrido hace 40 años, ¿no? O 60 y podamos hablar de él con perspectiva, es que nos está ocurriendo y se está transformando ahora, en este momento, ¿no? ¿Qué opináis, ¿no? De esta cercanía y proximidad? ¿Y qué veis vosotros, Idoia, tú como diseñadora y Adrián, tú como digamos estudioso del tema? ¿Cómo lo veis este nuevo paradigma, en esta nueva situación? Bueno, yo es que soy muy optimista, o sea, no, muy optimista porque, no sé, casi por obligación, ¿no? O sea, a mí me gustaría pensar que la arquitectura es capaz de responder a esos escenarios de incertidumbre y que si ha sabido responder en momentos de crisis económica, puede también poder responder en momentos de crisis sanitaria o la crisis del tipo que sea. O sea que creo, a lo mejor un poco ingenuamente, pues en la capacidad que tiene la arquitectura de transformar el mundo, de mejorarlo, ¿no? Y pues esa es mi opinión, pero no sé, quizás un poco ingenua, pero de alguna manera me la tengo que creer. No, yo tengo que decir que sí estoy de acuerdo con esa opinión. A ver, Adrián, ¿tú qué opinas? Yo estoy totalmente de acuerdo y hay una entrevista que estuve leyendo de Tuñón que claro, que en época pandémica uno nunca sabe cómo va a terminar siendo la arquitectura como post-pandémica, ¿no? Cómo se va a cambiar, que al final la arquitectura va a terminar siendo lo que va a terminar, los procesos son tan prolongados en el tiempo que casi no requieren, no van a verse muy afectados, sino lo que se va a ver afectado va a ser como la manera de proyectarla, ¿no? Lo que es importante tener claro, o bueno, una de las cosas que leía en la entrevista, que me hizo mucho sentido, que era que el centro de las oficinas o sea, el centro de la ciudad, las oficinas se van a empezar a vaciar, ¿no? Los headquarters de las grandes empresas se van a empezar a vaciar y por lo tanto ahí va a haber oportunidades. Una propuesta que él decía era que esas van a ser adoptadas por la vivienda, por así decirlo, de clase alta y por lo tanto las diferencias sociales todavía se van a seguir aumentando. Eso era la propuesta que él tenía, que de alguna forma o de la otra, el tema pandemia es algo que todavía no sabemos muy bien cómo va a resurgir después, pero lo que sí que es importante es de que hoy en día vas a estar en una cafetería y vas a estar respondiendo una llamada y cosa que antes tenías un trabajo que entrabas y tenías que fichar a una hora y salir a otra y estabas todo el día desconectado. Hoy en día parece que estás trabajando durante todo el día, ¿no? Y como esa idea del trabajador 24/7, yo creo que es algo como que la tenemos muy naturalizada y es algo que también el derecho a la desconexión como que deberíamos de tenerlo muy presente. Sí, Sí, mira, fíjate. hemos perdido... Ay, perdón, he ido ya. No, sí, ahí dale, hemos dale. tenido unas pérdidas, ¿no? En cuanto
a los horarios y a la conciliación y a la separación entre la vida personal y la vida laboral. O sea, está todo unido, que tiene que ver también con las redes sociales. O sea, da igual que estés presentando, que estés sacándote una foto trabajando o en tu vida personal, ¿no? O sea, y hay pérdidas personales, sí. Sí, y ahí yo creo que este libro, Adrián, nos trae aquí por lo menos un despertar, un decir, a ver, espera, vamos a mirar esto desde, o intentar al menos verlo desde todos los puntos, porque efectivamente, o sea, si, por ejemplo, en asimétricas, ¿no? Por poner el ejemplo también de las redes sociales, ¿no? Cómo lo intentamos hacer, lógicamente es que es un método de aproximación también a un público, por ejemplo, el público maravilloso de Latinoamérica. Si no tuviéramos este canal, estas redes sociales, no podríamos llegar a ellos y a ellas. Sería imposible porque no tenemos mecanismos para hacerlo de otra manera, ¿no? Pero es verdad que todo lo positivo que tiene también tiene digamos, otra cara B, no la voy a calificar de ningún tipo, pero tiene una cara B en la que, como entra sido ya, pues hay muchas borrosidades, ¿no? En las que pues uno de repente se ve a las 4 de la mañana haciendo fotos así, no sé qué, para el día siguiente a tal hora subirlo, ¿no? Y dependiendo, incluso utilizando lenguaje como, no sé, como voy a decir, los youtubers o los instagramers o no, ¿qué hashtag pongo? Dios mío, ¿qué hashtag? ¿No? O sea, todo este tema que también está muy, muy traído a la actualidad, ¿no? Sí, y dice Adrián en un momento, dice algo sobre el éxito, ¿no? O sea, que se tiene más éxito no por el esfuerzo personal que tiene uno, sino por tu imagen digital, ¿no? Por la cantidad de likes que consigues. Entonces dices, otra cosa que es perverso, o sea, yo todo el esfuerzo que hago y que en mi trabajo, que luego otra persona, a través de una imagen digital, que no digo que no suponga un esfuerzo, porque tener una buena imagen digital también supone un esfuerzo y una cantidad de tiempo importantísima. O sea, que al final es un poco una pescadilla que se muerde la cola. O sea, yo tengo menos éxito porque tengo peor imagen digital que otras personas que la tienen mejor, con lo cual no tengo éxito, pero esas personas tienen éxito porque se esfuerzan muchísimo en lograr una buena imagen digital. O sea, algo así como claro, que luego no te da tiempo a todo. O sea, hay una reflexión que a mí me gusta mucho, como ese cambio de paradigma, que por eso que me encantó tanto el subtítulo del libro, ¿no? Como el pasar de un modo artístico de producción a pasar a hablar de un modo capitalista de representación. Yo creo que esa es como la clave, como siempre hay que tener presente que hoy en día la representación del trabajador es algo que es importante y uno de los problemas que yo creo que dentro de la arquitectura, como en la disciplina arquitectónica, algo de los problemas, entre comillas, es de que nos encanta lo que hacemos y por lo tanto uno al final termina haciendo cualquier cosa con tal de poder desarrollar la práctica. Entonces, como que muchas veces está bien, pero hay que pararse y también hay que replantearse qué es lo que está haciendo, ¿no? Como estos momentos de stand-by yo creo que también son necesarios. Claro, por eso digo que tu libro, que hay que leérselo, porque es provocador en ese sentido, porque es un momento en el que dices, ostras, es que tienes razón, ¿no? Cuidado que ha dado aquí con claves, claro, sí, totalmente de acuerdo. Y Doya, Adrián, se nos ha ido el tiempo volando. Yo, de verdad, como siempre, mira, lo enseño a cámara como siempre, pero bueno, que sepáis que tengo apuntes, preguntas y respuestas y con post-its rosas. Con post-it rosa, o sea, por favor, está todo perfecto ahí. Yo de verdad que os agradezco a los dos muchísimo que hayáis estado este rato con nosotros, que nos hayáis regalado este tiempo, esta reflexión que yo creo que es fundamental, sobre todo a este punto final que estábamos llegando, ¿no? De decir, oye, cuidado precisamente con estas cosas del freelance o de las redes y de confundir trabajo, vida personal, todo, enmarañarlo todo y resulta que uno no tiene esa perspectiva, ¿no? De decir, bueno, espera, vamos a ver todas estas cuestiones, la cara A y la cara B de las cosas, ¿no? Sí. Y yo aquí agradezco. Y que las cosas no son ni tan buenas ni tan malas. Exacto. O sea, que yo creo que lo bueno es que este libro, pues eso, nos trae al debate, nos trae a la conversación, que es yo creo lo mejor que puede hacer un libro, que es decir, oye, vamos a hablar de este tema. Si yo no digo que esté ni bien ni mal, sino vamos a hablarlo
y vamos a ver qué es lo que pasa y cómo, incluso diría yo, con la esperanza, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar y cómo podemos bien mejorar o bien, bueno, pues estar mejor en la sociedad. Idoia, Adrián, muchísimas gracias a los dos. No quiero Gracias. cortar sin decir, como siempre en todas las sesiones, que el libro, por supuesto, está disponible en librerías. Ya sabéis que yo siempre, por supuesto en nuestra web, pero siempre os mando a las librerías, por favor, id allí. Tenéis muchas, todas, cualquiera de ellas lo podéis pedir y os lo van a llevar. Y nada, de verdad, desde aquí os mando un abrazo muy grande a los dos y a todos los que habéis estado ahí detrás viéndonos, que con vuestros comentarios, que teníamos por ahí a un no web también que comentando, ahora Aleson del Villar también nos escribe por ahí alguien de tu equipo, Adrián, pues nada, gracias de corazón a todos. Gracias a Saludos. vosotros. Gracias a vosotras también. Gracias, Adrián. Pues muchísimas gracias de verdad y oye, el miércoles que viene con más libros, con más arquitectura y con más de todo y por supuesto pues a leer mucho y si puede ser este libro de coworking, mejor. Un beso muy fuerte a los dos y seguimos, ¿vale? Venga, chao. Gracias, María. Gracias, Adrián. Hasta Gracias, luego. Idoia. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao.